El Tambov está al borde de la quiebra. Hoy vengo al canal a explicaros qué está pasando con el equipo colista de la Russian Premier League. Mentiras, impagos, promesas incumplidas y un nuevo equipo al borde del colapso. Valleja Liga. Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Xane Silveira, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del Fútbol Club Tambov, vamos a hablar de la complicadísima pero súper seria situación económica de los Lobos, que están prácticamente muertos, que posiblemente acaben la temporada, pero realmente estamos ante los últimos meses de un nuevo equipo que parece que va a desaparecer. El Tambov tiene problemas económicos muy importantes, tiene grandes impagos, se ha perdido a prácticamente toda la plantilla, apenas le quedan 8 o 9 jugadores con ficha del primer equipo y la verdad es que lo está pasando realmente mal y la cosa, pues la verdad es que puede incluso ir a peor. Para entender qué está pasando, para entender cuáles son los problemas económicos reales del Tambov, hay que venirse a los inicios del Tambov. El Tambov es el segundo equipo más joven actualmente en la Russian Premier League. El más joven es el Sochi, fundado en 2018 sobre la base del Dinamo de San Petersburgo, pero el Tambov se creó, o nació mejor dicho, se creó en 2013. Hasta entonces había otro equipo en la ciudad de Tambov. En Tambov habían dos equipos, había el Spartak, que es el equipo histórico que se fundó en 1960, y por otra parte estaba la KFK Football Academy, que era una academia de formación de futbolistas que, bueno, estaba ahí en la ciudad y más o menos pues había cierta colaboración entre el Spartak y la KFK. Digamos entonces que el Tambov se funda un poquito sobre las cenizas del Spartak, que desaparece a finales de la temporada 2013, y unidos o sobre los cimientos de la KFK. Anteriormente el Spartak había sido el equipo un poquito, bueno, sí, el equipo importante de la ciudad, como digo, se fundó en 1960, pero nunca había sido un equipo pionero, un equipo puntero. Siempre había estado en segunda, en tercera división, nunca había estado, y de hecho el Tambov es el primer equipo de la ciudad en llegar a primera división. El Spartak nunca había estado en la Russian Premier League o en la primera división soviética, etcétera. De hecho, sí hubo un poquito los años más brillantes del Spartak, fueron en los años a principios de los 2000, jugando en tercera división, donde estuvo 74 partidos seguidos sin perder en casa, unas cifras muy buenas. Realmente luego el equipo pues no llegó a mucho más, pero aún así consiguió pues reunir cada jornada a unas 5.000 personas, 4.000, 5.000 personas llenaban el estadio, llenaban el Spartak Arena para ver a los jugadores. Pero entre 2010 y 2013 el Spartak fue perdiendo atractivo, fue perdiendo también nivel, perdió algunos jugadores, no consiguió renovar la plantilla, fue bajando posiciones, ya no estaba en la zona alta, estaba en la zona baja, perdió con eso patrocinadores y al final el equipo tuvo que desaparecer debido a las deudas. Hasta el momento es verdad que digo que el Spartak no fue un grande histórico de la liga rusa, eso es cierto, pero sí sacó algunos jugadores interesantes y yo repaso algunos en los últimos años, como Alexander Shishukov, que quizás lo recordéis un poquito de Lokomotiv, Yuri Shirkov, el mítico Yuri Shirkov, que ha estado en el Chelsea, en el Dinamo de Moscú, en el CSKA, ahora lleva años y años en el Zenit de San Petersburgo, habitual en la selección rusa, o Dmitry Sichev, otro futbolista más, ¿no? O sea que al final sí que estamos hablando de que era una zona donde, pues igual, el Spartak no era un grandísimo equipo, pero de ahí salían muchos jugadores. El nuevo club, el Fútbol Club Tambov, es un equipo, un proyecto social, no comercial, sin ánimo de lucro, que nace en 2013 y no lo hace sobre la base del extinto Spartak, sino que lo hace sobre la KFK. Antes, esto pasa por dos motivos. Por una parte, el Spartak era el equipo de la ciudad y el Tambov es el equipo de la región, no de la ciudad. El Tambov, digamos que lo funda la región porque querían tener control sobre los flujos económicos del equipo. Querían, llevar ellos las mangas del club en vez de que fuese el equipo de la ciudad. Y por otra parte, el Spartak, cuando desaparece, se tuvo que declarar en bancarrota para no pagar las deudas que tenía. Entonces, si el Tambov recogía o se fundaba sobre las bases del Spartak, iba a tener que pagar esas deudas que todavía no habían quedado pagadas, entonces económicamente salía más viable fundarse sobre la KFK Academy, que además tenía jugadores jóvenes y pues a largo plazo podía tener buena pinta, ya había cierta estructura. Lo que sí pasó, el Tambov recogió algunos jugadores de aquel Spartak, pero hubo otros que decidieron no traicionar a la marca Spartak y que decidieron no firmar por el nuevo Tambov. Pero entonces, si en 2013 se funda el Tambov, un equipo nuevo, un equipo limpio, un equipo fundado por la región, no por la ciudad, sino por la región de Tambov, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que en 2021, apenas 7-8 años después, el equipo esté en la situación de quiebra absoluta otra vez?
Y aquí pasamos a otro de los puntos, cómo llega a la Russian Premier League, que al final es donde se están sucediendo todos los problemas. El Tambov empieza con un presupuesto mediano en tercera división y ascienden en la 15-16 a segunda división después de 2-3 temporadas donde fueron escalando posiciones y formando el proyecto. Para entonces ya contaban con un presupuesto de 75 millones de rublos, que estamos hablando de unos 830.000 euros más o menos, 800.000, 850.000 euros más o menos de presupuesto. ¿Qué pasa? Que los presupuestos de la segunda división por aquel entonces oscilaban entre los 100 y los 600 millones de rublos, es decir, digamos que el Tambov llega a segunda división con un presupuesto un poquito bajo y se encuentra en una situación donde hay equipos con mucho poder adquisitivo y otros con bajo poder adquisitivo. Entonces, digamos que el Tambov quería posicionarse un poquito más alto, quería llegar a las grandes cifras y había ciertas aspiraciones a ascender, entonces para eso hacía falta más dinero. Y aquí voy a rescatar una cita, de Oleg Ivanov, el vicegobernador de Tambov, que comentó que cuando escuchaba de la cifra de 500 millones de rublos, que era el presupuesto que se quería tener, se quedaba desconcertado, porque él, conociendo todos los problemas económicos que atravesaba la región, no entendía cómo se podía hablar de tremendas cifras, porque estamos hablando, Tambov, de una región pobre, de una región donde pues no es Moscú, no es San Petersburgo, no es una de las grandes regiones económicas de Rusia, y al final, pues eso, lógicamente, también se ha trasladado al mundo del fútbol. Además, en todos estos años, el Tambov no tiene ni un solo patrocinador, tiene uno, que en 2014 da un beneficio de 1 millón de rublos. Una empresa de hormigón llamado Tambov Business Stroy que da 1 millón de rublos, no de euros, ¿eh? Estamos hablando de que si el presupuesto podía oscilar entre los 100 y 600 millones de los equipos, el único patrocinador da 1 millón de rublos. El resto lo pone el gobierno. Y aquí se produce una clave. Cuando el Tambov llega a segunda división, hay un cambio en el gobernador de la región de Tambov y llega Alexander Nikitin, un nuevo gobernador que quiere apostar por el fútbol porque considera que en el fútbol puede también hacer otro tipo de negocios, que el fútbol puede ser beneficioso tanto para la región como para él como empresario, como político, etc. Y sube el presupuesto a 200 millones de rublos en segunda división. En total ya tenemos un presupuesto de 2,2 millones de euros y un Tambov que poco a poco va inflando sus cifras. En la 18-19 consigue formar una plantilla bastante importante y con Alexander Grigorian como entrenador, el mítico Grigorian, un tipo muy peculiar, consigue ascender primero de la segunda división rusa con 73 puntos y solo 35 goles encajados. O sea, un equipo que la verdad defendía muy bien y arriba tenía a Vladimir Obuhov. No sé si os suena el chaval, pero el año pasado lo hizo muy bien en el propio Tambov. Este año lo ha fichado el Rostov y aquel año, hace 3 temporadas ya, en segunda división, fue el año un poco que terminó de destaparse. Ya se le veían cositas, fue un chico que en el Spartak lo había hecho bien, que luego pues pasó por Kuban, etc. Y a mí, ya sabéis que a mí siempre me ha gustado, siempre lo he alabado bastante, era un chico que a mí en la cantera de Spartak me gustaba. Aquel año hizo 13 goles y el equipo ascendió a primera división rusa. Y aquí, cuando llega el año pasado la Russian Premier League, amigos, empiezan todos los problemas. Y cuando hablo de problemas, estoy hablando de dinero, y estoy hablando de dinero, porque al final el mundo del fútbol sin dinero no funciona y con dinero es como mejor funciona. El Tambov se encuentra un problema importantísimo nada más llegar a la Russian Premier League, y es que su estadio, el Spartak Stadium, donde venía disputando sus partidos, con una capacidad de 5.000 espectadores, no permite albergar partidos de Russian Premier League. Es un estadio pequeño, no tiene las condiciones adecuadas, no cumple las características mínimas e imprescindibles para albergar un partido de la Russian Premier League, y por lo tanto el Tambov no puede jugar en casa, tiene que trasladarse y tiene que hacer obras. Entonces aquí ya empiezan a intervenir los primeros actores. Por una parte tenemos a Pavel Judiakov, que es un exboxador de la región y el director deportivo. Era una persona que seguía el club ya cuando era la KFK Academy y es nombrado director deportivo y va a ser una de las personas que va a luchar y que sigue luchando hoy en día porque el Tambov resista. Tenemos otro protagonista en este punto, que es Arsen Gabuev, que es el presidente del Tambov, que es la persona que se va a encargar de mentir, de soltar todas las trolas, de mentir al club, de mentir a la afición, de mentir a la liga rusa y de mentir incluso al gobierno ruso sobre los avances del proyecto. Como digo, el Spartak no tiene estadio y se promete que para septiembre, octubre como tarde, van a estar los arreglos hechos en el Spartak Stadium, para que el Spartak Stadium esté disponible para albergar partidos de la división rusa.
Entonces, el Tambov, ¿qué hace? Pues los primeros 2 meses, en julio y agosto, decide irse a jugar a Saransk, una ciudad que está a unos 400 kilómetros de Tambov. Imaginaros el paseo que se tienen que pegar cada jornada para ir en bus. 400 kilómetros para ir a jugar un partido, porque es lo más cercano en cuanto a posibilidades que tienen. ¿Qué tiene Saransk de especial? Uno de los estadios de la Eurocopa, y que además el Mordovia aquel año estaba pasando problemas bastante importantes económicos, estaba en segunda, de hecho desciende y acaba desapareciendo el Mordovia. No sé si lo recordaréis de cuando estuvo en primera. Además yo creo que el público español igual el Mordovia le suena un poco por aquel anuncio de Gol Televisión de Axel Torres que decía lo cojo, lo enchufo y lo coges, lo enchufas y lo ves. Y aparecía en Saransk, digamos, en Saransk. Lógicamente no allí. Pero bueno, el caso, que está el Mordovia en Saransk, pero no juega ni siquiera en el estadio de Saransk, que es el estadio que se construyó para el Mundial de 2018. Entonces, allá se va a jugar el Tambov con una previsión de que en septiembre, octubre tendrán estadio y ya empezarán a jugar. Pero este estadio nunca llega. Y de hecho yo me acuerdo que en diciembre más o menos de ese año estaba mirando así un poquito la web del Tambov, un poco las noticias y tal. Y hubo una noticia, que no me acuerdo por qué, pero acabé en comentarios de una noticia del Tambov o en el VK, no me acuerdo. Y la peña estaba súper enfadada, súper quemada con el tema del estadio. ¿Por qué? Porque no había estadio y los aficionados del Tambov, los aficionados de la ciudad de Tambov, no podían ver a su equipo. O se desplazaban 400 kilómetros cada partido o no podían ir a ver a su club. No sé si os acordaréis, pero el año pasado, también a partir de la segunda parte de la temporada, el Tambov se traslada a Nizhny Novgorod, un campo todavía más lejos, todavía más traslado, porque al parecer salía más barato jugar en Nizhny Novgorod. A todo esto, Alexander Nikitin, el gobernador de la región de Tambov, sigue prometiendo que va a haber estadio. Él sigue a lo suyo, de que va a haber estadio, de que si no se puede construir uno, se construye otro. Y la pregunta al final es, ¿por qué no se arregló el estadio? Bueno, las autoridades de Tambov lo que dijeron en su momento es que cerca del estadio habían zonas protegidas arquitectónicamente, luego otro día dijeron que no sé qué de tuberías, otro día dijeron que era imposible, bueno, al final se montaron un montón de películas, se montaron un montón de excusas y aún a día de hoy sigue sin haber estadio. Aún a día de hoy, después de que al acabar la temporada 2019-2020, la Russian Premier League emitió un comunicado y creó una nueva norma que obligaba a los equipos recién ascendidos a tener sí o sí estadio, y el que no tenía estadio no ascendía. Y la liga le dijo al Tambov: te permitimos un tiempo, un plazo límite para arreglar tu estadio, pero si no lo arreglas, te vas fuera. Y de nuevo apareció Alexander Nikitin y de nuevo apareció el presidente del Tambov a decir que sí habría estadio, que sí que prometían que esta vez sí que se pondrían manos a la obra, que el COVID, la situación del COVID, la situación de la pandemia había impedido continuar las obras, pero que ahora que la cosa todo volvía a rodar, que sí que iba a haber estadio. Y bueno, pues estamos en febrero de 2021 y el Tambov sigue sin estadio. La situación era tal que el Tambov en la temporada pasada, en la segunda parte del campeonato, se traslada a Moscú y se concentra en Tarasovka, que son los campos de entrenamiento del Spartak. Pide cedidos y supuestamente alquilados, luego hablaremos de ese tema, al Spartak para que el traslado desde Moscú hacia Nizhny Novgorod es mucho más corto que desde Tambov hacia Nizhny Novgorod, y así pues no haya tanto cansancio. Pasan a entrenar allí y ya prácticamente no existe Tambov en Tambov. Y para acabar con el tema del estadio, en junio el Tambov pidió permiso a la RFU, a la Unión del Fútbol de Rusia, para mudarse a Nizhny Novgorod, donde está el Fútbol Club Nizhny Novgorod, y donde hay un estadio de fútbol, un estadio mundialista, y pues lo que se hablaba un poco era de fusionarse. Se pidió mudarse a Nizhny Novgorod porque se consideraba que, bueno, el Tambov tenía al equipo en primera división y el Nizhny tenía pues la infraestructura, los campos de entrenamiento, el estadio, etc. No se lo permitieron. En otoño se habló de mudarse a Saransk, de fusionarse con el antiguo Mordovia, de formar el Fútbol Club Saransk, de mudarse en general a Saransk, pero tampoco pasó. Y en diciembre, enero, se habló de mudarse a Krasnodar, a fundar el Kuban. ¿Qué pasa? Y volvemos al principio. Volvemos a Pavel Judiakov, que es el director deportivo. Comentó que esto era una auténtica tontería, que lo que había era que formar un estadio en Tambov, una base en Tambov, unos campos de entrenamiento en Tambov, un equipo en Tambov, porque eres el Fútbol Club Tambov, y que en Kuban, que en Krasnodar no tenía sentido irte, porque ya estaba el Fútbol Club Krasnodar, ya estaba Galitsky con su estadio, con sus campos de entrenamiento, y que nadie, absolutamente nadie, iba a necesitar al Kuban Tambov. Que los aficionados tienen a su Kuban, de hecho ahora mismo hay un Fútbol Club Kuban, hay un Fútbol Club Kuban Krasnodar, no, hay la afición un poco peleada.
Los aficionados han quedado y han fundado su equipo, el Fútbol Club Kuban, y luego está por otra parte el Kuban Krasnodar. Pero bueno, el caso, que nadie necesitaba un Fútbol Club Kuban Tambov. Y que tampoco nadie necesitaba un Tambov de Saransk. Porque en Saransk es una región también pobre como la de Tambov, no hay dinero para mantener a un Mordovia y que al final mandar allá al Tambov era pues alargar la agonía un poquito más. Yo en este aspecto pues creo que coincido con el amigo Judiakov. Si quieres tener un equipo en Tambov, tengo un equipo en Tambov. Pero no puedes andar mudándote en busca de lo que no tienes. Si no se puede estar en primera división, tendrás que estar en segunda o en tercera. Porque al final, yo creo que el aficionado... A ver, lógicamente, si juega el Spartak va a ir más gente. Pero si juegas bien, si propones un buen precio, un buen fútbol, el aficionado del fútbol va a ir a verte. Y si uno de los problemas era el estadio y todo lo que eso, pues habéis visto, conllevaba, también el otro gran problema al final han sido las deudas, el ahogamiento económico. El Tambov ha vivido por encima de sus posibilidades y al final todo se le ha caído. Por mencionar algunas deudas, primero al Spartak por el alquiler de las instalaciones. Os comentaba antes que se fueron allá a entrenar y jugar unos meses para tener un traslado más corto y el Spartak no cobró. De hecho, lo comentó el otro día el propio Spartak, que hay deudas y que quieren que se les pague esas deudas. O sea, el Tambov estuvo allí de gratis, por la cara. A Nizhny Novgorod y a Saransk, a las dos ciudades, por el alquiler de los estadios. Hay impagos por haber jugado en ambos estadios. Es muy caro abrir esos estadios porque son estadios muy grandes, son estadios que necesitan un mantenimiento brutal porque son estadios de primerísimo nivel, que no se cubren porque la gente no va a ver al Tambov. Lógicamente, si tú eres de Saransk, pues como mucho irás a ver al Mordovia. Pero no vas a ir a ver al Tambov, salvo que te guste muchísimo el fútbol. El año pasado, por ejemplo, cuando jugó el Spartak y cuando jugó el Zenit, sí hubo 17.000 y 22.000 espectadores en la grada, pero por lo general una persona de Nizhny Novgorod no va a ir a ver un partido del Tambov, porque además no por mal, pero el Tambov es un equipo un poquito aburrido de ver. Es como si yo aquí, que soy de Coruña, me traen al Compostela, bueno, el Compostela no, que juega muy bien al fútbol, me traen a la Cultural Leonesa a jugar un 10 de Azor. Pues si me aburro y tengo muchas cosas que hacer, o sea, no tengo nada que hacer, pues igual voy. Pero lo normal es que no vaya porque iré a ver a mi equipo. Yo creo que además es algo lógico. Y por otra parte, y esta es la parte más importante, deudas a los jugadores. A los jugadores hay impagos, no se les paga desde hace meses y por eso muchos jugadores al final se han ido. Y aquí llegamos a un punto importante y vosotros os preguntaréis, pero no lo financiaba el gobierno, ¿no era la región de Tambov la que financiaba el Fútbol Club Tambov? Sí, era la región y no, amigos, la región no ha pagado, porque el gobierno no ha puesto ni un solo euro desde el mes de junio. Por haceros una idea, en la temporada 19-20, la primera temporada en primera división rusa, el equipo recibió 588 millones de rublos, unos 6,5 millones de euros. Y en la temporada 2020-2021 no ha habido ni un solo euro. Un poco lo que comentaba el amigo Judiakov es que los presupuestos se aprueban hasta mayo, en mayo se cierra la partida de ese año y en junio se abre una nueva. En mayo llegaron todos los pagos, todo correcto, y en junio no llegó ni un solo euro y no hubo nada de dinero. Aquí un punto importante, y voy a citar al Kommersant, que en septiembre más o menos decían en su web que la dirección del club asumió más de lo que puede garantizar a los jugadores y la prioridad del gasto del presupuesto era la lucha contra el coronavirus, que lo importante para la región lógicamente eran las garantías sociales y no financiar al Fútbol Club Tambov. Básicamente el Tambov había prometido un dinero a sus futbolistas, la región había prometido un dinero a sus jugadores, pero con el tema de la pandemia no se pudo prometer. Y aquí es interesante ver cómo han actuado unas regiones y otras, porque si recordaréis, el año pasado el Lucha Energía de Vladivostok y algún equipo más desaparece o baja a tercera división porque la región no puede seguir pagando, porque la crisis del coronavirus se come todos los presupuestos de las regiones y no pueden seguir financiando a los clubes. Como digo siempre, la mayoría de los clubes de Rusia dependen del Estado, son clubes que no se autofinancian, que no tienen patrocinadores, que no tienen inversores detrás, excepto los grandes, Zenit, CSKA, Spartak, Dinamo, Krasnodar, etcétera. El resto, todos dependen del Estado. Y al final, cuando el Estado falla, pues en este caso por una crisis mundial, una pandemia brutal, pues los equipos se vienen abajo. ¿Qué pasa? Que el Tambov no lo previó con antelación. Mientras unos equipos se desmantelaban, desaparecían, se convertían en equipos no profesionales y descendían categorías, el Tambov quiso mantenerse en primera división, prometió unos salarios que no podía pagar y como el dinero pues lógicamente se acaba, porque el dinero no sale de los árboles, el Tambov no tenía ni un
un solo euro. Y aquí hay una anécdota muy interesante, y es que la temporada pasada, al acabar la campaña, Parimatch, la compañía de apuestas, que igual os suena de verla en el Everton, de verla en la Liga Italiana, de verla, creo que también está en Champions, es uno de los patrocinadores de la Champions. En los equipos de Rusia hay muchísimos, de hecho el Tambov lleva Parimatch en la camiseta, pero Parimatch ofreció 300 millones de rublos en 2 años al Tambov para cambiar el nombre del club y el nombre del estadio, para que fuese el Fútbol Club Parimatch y el Parimatch Arena. Espectacular. No aceptaron, no llegaron a un acuerdo. El Tambov lo mínimo que pedía era ser Fútbol Club Tambov Parimatch, por lo que comentó Pavel Judiakov, el director deportivo. De nuevo volvemos pues al principio. Y bueno, pues al final no sucedió, pero hubiese estado gracioso, ¿no? Ver a ver, gracioso no, sería una pena, pero bueno, ahí queda la anécdota. Y llegamos al último punto de este vídeo, a la situación económica actual y por qué el club ha entrado en bancarrota. En octubre, Arsen Gabuev, el presidente del club, dimite, el hombre de las promesas deja tirado al club sin ningún tipo de explicación, y entra en escena Olga Konovalova, la directora general, y que a partir de ahora va a ser la encargada de intentar salvar al Tambov. Esta sí que va a intentar hacer cosas positivas por el Tambov. Pero bueno, digamos que Gabuev se pira, deja tirado a todo, y los jugadores empiezan a amenazar con no jugar. Esto pasaba en noviembre, diciembre, más o menos, lo había comentado, y sobre todo se habló de boicotear el partido ante el Sparta, que era un poquito el partido que más tirada nacional podía tener, que más miradas nacionales podía tener, y que al final pues no pasó nada de eso, porque las sanciones podían ser importantes para los jugadores si no se presentaban a jugar. Pero lo que sí que fue curioso, lo que sí sucedió es que de los últimos 8 partidos el Tambov empata 2 y pierde 6. Y a ver, el Tambov no es la Brasil de Pelé, pero es un equipo muy peleón, muy combativo, que a final de temporada del año pasado demostró, bueno, se salvó medianamente bien, y era un equipo que no había empezado tan mal, me refiero. Se notó que ahí atrás había algo mucho más que fútbol, que el partido no era lo importante para ellos, porque como digo, desde junio los chicos estaban sin cobrar. En enero los atrasos salariales superaron los 150 millones de rublos, es decir, se le debía a los jugadores 1,67 millones de euros, y se piran prácticamente todos los jugadores. Os he pasado ahí la lista de Transfer Market, pero bueno, Arhipov, Rybin, Sliakov, Gritsenko, Kostyukov, Fechuk, Karapetian, Zil, Halodinov, que de este pues ni estuvo ni se le esperaba, pero Oyewole, Unuka, Tetrasvili, Chuperka, es decir, muchos jugadores importantes. Y llegamos al mes de febrero, donde pasan 2 situaciones importantes. El 1 de febrero, Olga Konovalova, la directora general en funciones, presenta la solicitud ante el Tribunal de Arbitraje de la región de Tambov para declarar a la sociedad sin ánimo de lucro Fútbol Club Tambov en bancarrota. Insisto lo de sin ánimo de lucro porque en un principio el Tambov era un proyecto social, pero la ambición de Alexander Nikitin, del gobernador de la región, llevó al club a esta situación. El tribunal aceptó dicha solicitud, y el 4 de febrero, que había reelección al presidente de la Russian Premier League, Sergei Priazkin y Rusten Siamanov, que es el director ejecutivo del Rubin Kazan, proponen rescatar al Fútbol Club Tambov entre todos los clubes y la Liga Rusa para evitar otro tipo de problemas, porque si continuaba lo del tribunal adelante, y de hecho todavía continúa adelante esta solicitud de bancarrota, el club hubiese muerto en el momento, no hubiese podido jugar la segunda parte de la temporada, y esto tanto para la liga como para el club, como a nivel imagen, hubiese sido bastante más grave. Y llegan 2 tipos de ayudas que va a dar la liga rusa y varios equipos al Tambov. Por una parte, 51 millones de rublos, que son unos 568.000 euros, que los va a poner la liga rusa, la Russian Premier League. Y por otra parte, 69 millones de rublos que los pondrá el gobierno. De nuevo, Alexander Nikitin. Veremos si los ponen, pero se supone que Nikitin ha dado su palabra a la Liga Rusa para ponerlos. Y por otra parte tenemos la ayuda deportiva para que el club pueda acabar la temporada, porque ahora mismo el Tambov tiene 8 o 9 jugadores, se les han ido, como digo, toda la plantilla, se le ha ido incluso muchos juveniles, y necesitan unos 15 fichajes aproximadamente. Y aquí hay 4 clubes que se han ofrecido a ceder de forma gratuita a sus jugadores, es decir, mandan a sus jugadores y ellos mismos pagan sus salarios. Por lo que el Tambov va a recibir hasta 8 jugadores de Spartak, CSKA Rostov y Rubin Kazan. Pero aquí hay una parte importante, solo se pueden ceder 2 jugadores por club, o sea que hay 4 clubes, 8 jugadores, tampoco siguen necesitando buscar algún futbolista de algo. Han fichado ahora uno de Orenburg cedido, o sea que bueno, irán picando un poquito piedra por ahí.
¿Qué pasa? Y esto es otro punto importante. Primero, antes de inscribir a estos nuevos fichajes que van a llegar y que aún no han llegado, deben pagar las deudas, porque ahora mismo el Tambov tiene una prohibición para inscribir futbolistas, algo similar, si os acordáis, de lo que le pasó al Tom Tomsk, cuando tuvo también problemas económicos, no pudo inscribir jugadores, estaba por ahí Riera, el español que ganó la Eurocopa en 2008, no pudo ser inscrito, tuvo que jugar con todo canteranos, y de hecho en aquella generación del Tom Tomsk que tiene que jugar con todo canteranos estaba Alexander Sobaliev, que ahora está en el Sparta, que triunfó en el Krylia Sovietov, pues de allí vino Sobaliev, aquella fue su oportunidad. Y como digo, a día de hoy no han inscrito a nadie, pero esperan desbloquear esta situación antes del día 20. Como digo, si no pagan, no pueden inscribir y la ayuda deportiva, por lo tanto, no va a ir. Pero bueno, en principio va a funcionar. Y como digo, el objetivo al final es salvar al Tambov, que el Tambov no muera, que el Tambov por lo menos acabe la temporada, y cuando acabe la temporada, pues lamentablemente tendrá que desaparecer. Y hasta aquí esta historia, veremos ahora qué sucede, pero bueno, al final la pregunta que uno se hace es hasta qué punto le merece a la Liga Rusa tener 16 equipos si siempre hay 2 o 3 y ahora mismo hay unos 3 equipos que tienen problemas económicos. Por ejemplo, Roman Shirokov, el ex futbolista del Spartak y de la selección rusa, comentaba que igual lo mejor ahora mismo era reducir el número de equipos de la Liga Rusa a 14 o incluso a 12, que los equipos que estén en primera división tengan una base, tengan una estructura económica fuerte, que sean autosuficientes, que no dependan del Estado, que si el Estado deja de pagar por lo que sea o porque hay un cambio de gobernador que no lo ve importante, pues el equipo no se tenga que morir, que aguanten solos, que se forme una primera competición fuerte, mientras la segunda división pues se va haciendo poco a poco, porque al final van subiendo equipos que económicamente no se pueden mantener, que económicamente dependen del gobierno, y cuando estas partidas económicas se acaban, el equipo pues se apaga. ¿Cómo mitigar, no?, con los problemas económicos del fútbol ruso? Yo creo que es la gran pregunta que tiene que dar el fútbol ruso en los próximos 10 años, porque lo que es cierto es que el fútbol ruso se quedó en el socialismo mientras toda su sociedad se ha convertido en capitalista. El fútbol ahora mismo depende de las entidades privadas, el fútbol depende de los patrocinadores, depende de los inversores, depende de las televisiones, y es muy difícil que a día de hoy, que en pleno 2021, un club pueda funcionar a largo plazo sin un patrocinador, sin un inversor, sin financiación privada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Son vídeos un poquito más largos, un poquito más densos, con mucha carga teórica, pero que, bueno, es la realidad del fútbol ruso. Muchos equipos mueren a lo largo de las temporadas. Siempre cada 2-3 años hay un equipo de primera división que muere in situ, que muere en primera división, que muere al acabar la temporada. Y ahora parece que va a ser el Fútbol Club Tambov el que le pase, que esperemos, por favor, pueda acabar la temporada, porque si no, realmente la imagen de la Liga Rusa, más allá de otros problemas, la imagen queda muy dañada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dad un buen like, suscribiros para más vídeos, activar la campanita para que os avise, y nos vemos en el próximo vídeo. Das Vidani, amigos. All we need is a dance with moonlight. We don't need